bueno saludarlos en un nuevo programa de Es Real. Este programa para aprender a tener a Dios en el primer lugar, para conocerlo de forma sencilla, tan práctica. Y hoy vamos a hablar de un tema apasionante porque no sé si te has dado cuenta qué pesado es llevar una relación con Dios basada en normas. Qué pesado es creer en Dios, pero a partir de un decálogo, de unas reglas, como si fuera una obligación. No sé si te has dado cuenta, pero esta es una religiosidad que agota, es un camino que genera cansancio. Hoy vamos a hablar de lo que significa la verdadera obediencia y de la riqueza que esto es para nosotros como hijos de Dios. Por eso te saludo, Pablo, como siempre, bienvenido, gracias por acompañarnos, tú que llevas más de 20 años hablando de Dios, que conociste al Señor de forma personal, y yo quiero que hoy nos cuentes por qué un verdadero camino espiritual dista mucho de cumplir un manual. Un saludo, Manu, a todos, gracias por estar acá, por acompañarnos. Tú has dicho tantas cosas en tan poco tiempo y es doloroso ver una iglesia que es identificada como ética, como moral o simplemente como la aceptación de unas normas morales que hay que cumplir. Es tan complejo esto que por eso vemos una espiritualidad cargada. Nuestro Señor nos dice que quien guarda sus mandamientos y los pone en práctica, ese será amado del Padre. Escuchen, quien guarda sus mandamientos, su palabra, ese será amado de mi Padre. Pero después dice lo siguiente: y yo estaré con él y me manifestaré a él. No solamente el Señor mismo nos va a amar, el Padre nos va a amar, pero nos olvidamos de una parte muy específica de esta promesa. Quien pone en práctica y quien guardare mis mandamientos, yo prometo manifestarme a él. Y muchas veces confundimos ese guardar los mandamientos como hacer cosas, como un checklist de obligaciones que como cristianos tenemos que hacer. Y nos perdemos una relación maravillosa con Dios en un deber ser para agradarle a Él. ¿Qué es entonces guardar su palabra? Yo puedo vivir, intentar guardar su palabra todos los días poniéndome una meta. Hoy no voy a pecar, hoy no voy a hacer esto, hoy voy a hacer determinado sacrificio, hoy me voy a privar, empiezo a conocer qué es pecado y qué no, y creo que guardar su palabra es alejarme del pecado lo más que pueda. Tarde que temprano, cuando yo no descubro la realidad de esta promesa, que es su compañía, dice él que quien guarda su palabra, guardar su palabra es practicarla, es creerla y practicarla. Cuando tú practicas su palabra y ves que es eficaz, cuando tú, por ejemplo, ves que lo buscas por medio de la fe y obtienes paz, esa paz que tú obtienes te va a dar un sentimiento de gratitud. Esa gratitud va a hacer que tú cambies tu forma de ser. Y tú puedes bien elegir cambiar tu forma de ser a través de un manual de instrucciones o a través de una relación con Dios. Lo que nos está invitando este pasaje del Evangelio de Juan es a buscar una relación con Él y a buscar la manifestación. Quien realmente nos va a cambiar la vida a nosotros no es lo que nosotros hagamos, no es si cumplimos o no un mandamiento, es caminar acompañado del Maestro. Los judíos intentaron por mucho tiempo hacer las cosas bien,
Y leemos desde Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel se equivocó vez tras vez, intentando cumplirle a Dios su estándar moral. Pero dice Él que en estos días ha derramado su Espíritu y pondrá en nosotros la ley que antes era escrita e incumplible para nosotros, la va a tallar en nuestro corazón. Pero esa talla la realiza el Señor a través de su presencia en nosotros. Es su compañía, la manifestación de Dios, es el fruto de la obediencia. ¿Qué es la manifestación de Dios entonces? Es el fruto maravilloso de obedecer su palabra. Y obedecerla no es caminar por decretos, sino caminar practicando lo que Él dice para obtener su manifestación. Gracias, Pablito. Entonces, la gran conclusión que podemos sacar en esta primera parte del programa es que no seguimos, no somos creyentes, no somos católicos, no somos cristianos, no somos hijos de Dios porque cumplimos con un decálogo, con unos mandamientos. Más bien hemos conocido al Dios que nos ha dejado un manual y una vez conociéndolo vamos a llegar por inercia como a esa obediencia, pero es algo que se va generando de forma natural y vas a ver que cuando es así, es una espiritualidad ligera. Incluso nuestro Señor dijo, es que mi yugo es ligero. Hoy yo quiero saludar a Daniela Huiles. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida a Israel. Gracias, Pablo, por la hoy tenemos aquí esta gran, ya hace muchos años que te conocemos, Dani. Tú tienes 29 años, naciste en un municipio antioqueño que se llama Remedios. Saludos a todos los remedianos y a todos los de los municipios aledaños. Vegachí, yo sé que nos ven muchas personas. Dani, yo quiero que tú, primero que todo, cuéntame, ¿cómo te parece el tema de hoy, la obediencia? Sí que siento que la obediencia es un regalo de Dios y ha sido como lo que me ha llevado a ver las bendiciones que Él tiene. Qué hermoso eso. Yo quiero que nos cuentes, Dani, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Dios? Bueno, yo creo que todos llegamos a Dios con la vida hecha un caos. Son muy pocas las personas que llegan y dicen, pues tuve la fortuna de crecer en una familia que conocía a Dios, pero más que conocer, tener una relación. Yo sabía que había un Dios, pues mi mamá siempre me lo dijo desde pequeña, pero no tenía una relación con Dios. Entonces para mí era un Dios lejano, donde pues no sabía que hablaba ni que estaba conmigo todo el tiempo, no era consciente de eso. Entonces mi vida era un caos, creí llenar como todos esos vacíos con lo que el mundo nos vende, con las cosas materiales, con el dinero, con el amor, pero pues obviamente eso no fue lo que llenó mi corazón. ¿En qué momento, Dani, hay un punto de quiebre en el que tú te encuentras con Dios y Él comienza a tratar tu corazón? Bueno, ese punto de quiebre se hace como hace 5 años atrás más o menos, donde caigo en un lugar que ahora es muy común, que son las cámaras, era modelo webcam. Llegué allí creyendo que el dinero era mi Dios, que el dinero era quien iba a solucionar mi vida, pues creemos que si tenemos casa, carro y beca somos felices, y pues no fue así, lastimosamente. Llego a tener, pero resulta que eso no llenaba mis expectativas, seguía con ese sinsabor de la vida. Nada me llenaba y ya lo único que pensaba era como me quiero morir, pues no me interesa nada, no le interesó a nadie porque y la relación con mamá no era bien, ni con papá, ni mis relaciones, ni conmigo misma. Entonces decía como ¿para qué vivir? Pues la verdad es que tener lo que la gente dice, lo que el mundo dice no es real, no nos hace feliz a totalidad, al menos en mi caso no. ¿Tú sentías un vacío muy grande entonces en tu corazón? Sí. Manu, ¿sabes por qué Dani está aquí hoy? ¿Por qué? Aparte de la voluntad de Dios, porque hace poco que tú tuviste la fortuna de escucharla, dando su testimonio a un sinnúmero de personas, y
precisamente vemos que su vida fue obedecerle a Dios, que es lo que nos va a contar a continuación, y detrás de esa obediencia, su vida se transforma en un milagro, y ve milagros. Y ahora tú estabas contando tras de cámaras, antes de empezar el programa, cómo todavía siguen viéndose testimonios de producto de la obediencia de esta mujer, cómo la obediencia realmente atrapa la compañía de Jesús, y ahí es donde tenemos su manifestación, ¿no? Así es, Dani. Siguiendo esa idea, yo te quiero preguntar, entonces ya sabemos que esa era tu vida, tú ibas tras unos ideales, ¿y en qué momento tú comienzas que Dios te lleva a la acción a través de la obediencia? ¿Cómo fue ese clic en tu corazón? ¿Tú sentiste que fue como un mandato, Daniela, tienes que cambiar de vida, esto funciona así, o cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, realmente me hablaron de un Dios sencillo, un Dios que no necesitaba que yo andara en corosos o hiciera, no sé, X cosas. ¿Llegaste a un grupo? Sí, llegó a un grupo de oración, de oración, donde allí me hablan de Dios, me enseñan a tener una relación real, genuina con Él, y lo primero que me dicen es como, pídele a Dios la mamá que quieres, y yo pues obviamente dentro de mí muy incrédula digo como si fuera muy fácil cambiar a una mujer tosca, una mujer que no tuvo relación con su mamá, entonces obviamente no iba a saber ser buena mamá. Pero aún así, como que yo digo que el Espíritu Santo estaba ya dentro de mí y me llevó a orar por esa mamá. Y a los 8 días, solo 8 días, veo resultado de esa oración y yo dije, wow, Dios es real, Dios escucha y Dios hace. Y fue ahí como que yo digo, fue el primer dulcecito que Él me entrega, me enamora y empieza a hacer muchas cosas más en mi vida. Me parece que fue demasiado bonito, que fue como desde la convicción, porque todo lo hice sin que nadie me lo dijera, simplemente eran cosas que nacían de mi corazón, de que ya yo no quería rumbear, de que ya no quería alcohol, de que ya no quería tener unas relaciones inestables, sino que ya empezaba a cuidar de mi cuerpo, a ser consciente de que Dios estaba conmigo siempre, que a donde yo iba lo llevaba. Y incluso en eso me pasa algo muy bonito, y es que Pablo una vez dice, como pongan mucho cuidado donde van a entrar porque ahí llevan a Dios, y yo dije, juepucha, pues iba a un lugar y entonces me pareció muy curioso decirle a Dios como, bueno, quédate acá abajo y yo ahorita salgo y nos vamos nuevamente para la casa. ¿Ibas para tu trabajo? Sí, el testimonio. El supuesto trabajo. Entonces ese día en la noche o al día siguiente, yo lo único que recuerdo fue que yo me despierto y toco mis piernas y digo como, ¿para qué quiero mis piernas si no las tengo? O sea, y yo decía, pero ¿por qué me desperté diciendo eso? Y empiezo a cuestionarle al Espíritu Santo, ya era más consciente de la oración, del Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo de una me da la revelación y me dice como, es que ayer le dijiste a Dios que te esperara en tal lugar, porque te daba vergüenza llevarlo a ese sitio. O sea, lo sentiste físicamente. O sea, sí. Tuviste una experiencia física de la comunión con el Espíritu Santo y cómo Él de manera tan seria se toma las palabras que nosotros le hablamos. Esa es la seriedad de la relación con Dios, ¿no? Exactamente. Entonces yo dije como que juepucha, claro. Es que, o sea, estaba como quitando una parte de mi cuerpo y me decía, son tus pies. Y desde ahí yo dije, bueno Dios, con mucha vergüenza te llevo a este lugar y eres tú quien me vas a sacar de acá. Y evidentemente fue Él, literalmente fue Él quien me saca de ese lugar, y asimismo hace muchas otras cosas del licor, la relación con mamá. Él empieza a hacer a medida de que yo empiezo a obedecer desde la convicción. Siento que la obediencia es un regalo. Nadie me dijo, tienes que hacer esto para agradarle a Dios. Siempre era como que yo seguía lo mismo, o sea, hacía las cosas, pero yo le pedía a Dios que me ayudara, que a la carne le costaba, pero que mi corazón le pertenecía a Él, porque el haber hecho como esa relación con mamá me llenó demasiado, muchísimo. Entonces Él sabía, claro, Él es un Dios de orden y sabía por dónde iniciar en mi vida. Inició con la relación con mamá y ahí fue donde como que cogió mi corazón y le dije, a la carne le cuesta, pero mi corazón te pertenece y necesito que me ayudes, y realmente me ayudó.
Manu, yo sé que quieres hablar. No, yo te quería dar a ti la palabra Ok, porque pero yo recuerdo hace algunos años que hablamos y que tú me dices algo que a mí me llena de profunda alegría porque me recuerda los tiempos apostólicos, en que dar testimonio de Dios resultaba a veces hasta peligroso. Y tú me dices, Pablo, en el lugar donde antes trabajaba, del que ya me estoy saliendo, las chicas comenzaron a ver un cambio en mí y me preguntaron, ¿tú por qué estás así? ¿Qué es lo que tienes? ¿Tienes algo diferente? Y que incluso la persona que dirigía a estas modelos que están buscando, cada quien busca como llenar ese vacío, te prohíben hablar de ese Dios. Yo creo que tú me dices que esta persona te dice, ven acá, lleva tu vida espiritual como quieras, pero te prohíbo que hables de ese Dios acá o que invites a ese grupo a las personas porque se me va a acabar el negocio o algo así. Sí, es real. Empiezo, pues cuando salgo de ese lugar, muchas niñas me buscan y me dicen como vimos tu cambio y queremos eso porque vemos tu felicidad, vemos que tienes un gozo, porque cuando Dios me saca de ese lugar yo no sentí temor, qué va a hacer con mi vida, qué voy a comer, y ellas eran angustiadas por mí y yo era como, yo no sé qué va a pasar, pero yo sé que estoy en las manos de Dios. Entonces ellas eran como, wow, no entendemos, o sea, con un mínimo no vas a vivir, o sea, si salís de acá no vas a sobrevivir, y yo era como que no, Dios ya me había limpiado de esa mentalidad, y empiezo a hablarles de Dios, empiezo a orar por ellas, y empiezan a suceder cosas, a mover corazones. Incluso una de ellas llega a renunciar, y cuando ella renuncia es cuando me dicen como ven, te pedimos por favor que no hables acá de Dios, de religión, es lo único que te queremos pedir. Entonces yo dije como que ya es hora de irme de este lugar, ya Dios no quiere que yo esté acá. Eso me dolió demasiado, lloré demasiado porque yo decía, yo no estoy haciendo nada malo, yo simplemente quiero ayudarlas porque sabía el vacío que sentían ellas, un vacío que yo llegué a experimentar, y que yo decía, es que es solamente hablarles de Dios y sé que su vida va a cambiar. Y cuando estamos en Dios nuestra vida cambia, dejamos de hacer muchas cosas que antes parecían normales, pero que realmente no son normales porque se nos cae como la venda que el mundo ha puesto sobre nosotros. Wow. ¿Sabes qué, Manuela? Y escuchándote a ti, yo creo que la mejor definición de pecado que yo he podido encontrar en todo este tiempo es todo aquello que daña al hombre. El pecado es algo que daña al hombre. Decimos que es algo que ofende a Dios, no, a Dios ofende todo lo que daña al hombre. eso te quería anotar. Entonces mira que detrás de la obediencia, ¿quién es el real beneficiado? Así es. Somos nosotros mismos quienes nos beneficiamos. Dani, ¿por qué regalos has podido recibir de Dios? Cuéntanos, por ejemplo, sobre tu nueva empresa. Bueno, Dios permite que termine la universidad, estudié construcciones civiles, pero antes de ir a la universidad estudié todo lo de belleza, creía que era por hobby, ya luego abandono, ingreso a la universidad, ahí no muy constante porque estaba muy en el mundo, y cuando luego empiezo con Dios, Dios es como que bueno, vamos a terminar lo que iniciamos, porque pues Dios es de orden y no le gustan las cosas a medias. Termino, pero yo sentía como que no era lo que me llenaba, y el año pasado caigo en una depresión a raíz de un duelo que tuve con mi papá de crianza, y siento mucho el Espíritu Santo que me decía, hay algo que enciende a Daniela y se te ha olvidado, y me lleva a eso que yo hacía antes, que creía que era por hobby, y era lo de los peinados, y yo dije, bueno, vamos a empezar nuevamente. Y empiezo la empresa de Dani Willis Hair, donde empiezo a peinar, a hacer domicilios, a dar cursos y ver la obra de Dios, porque Dios me decía, no solo vas por un peinado, sino que vas a llevar mi presencia, vas a tocar a esas personas que quiero yo tocarlas, no es Dani. Y yo decía, wow, y he experimentado cómo Dios sana a personas a través de una oración que simplemente hago mental mientras peino a alguien, que la persona no sabe, pero que yo sé que a nivel espiritual están pasando muchas cosas, porque Dios en su infinito amor y misericordia me ha permitido ver lo que Dios ha sanado a la otra, y yo digo, wow, o sea, es increíble. Entonces acabo creyéndole mucho a Él.
más que crecer pues como empresa de querer algo material, es más como querer trabajar para el reino de Dios, porque sé que Él está haciendo muchas cosas. Extender el reino. Y ahí sientes ese verdadero propósito, ahí es cuando tu corazón se llena y la vida cobra sentido. Dani, yo te doy gracias por abrirnos tu corazón. Contigo nos podríamos quedar horas, porque en cada área Dios ha tocado tu vida y yo sé que te vamos a tener en muchos otros programas. Incluso Dani es quien, por ejemplo, me peina a mí para cada programa. Ya saben, la pueden buscar en redes sociales. Ese es un emprendimiento que nació del corazón de Dios para su gloria. Pablo, yo te invito a que finalicemos con una oración. Yo le cedo la oración a A Dani. Danielita, claro, para que Dios nos ayude a ser obedientes. Bueno, Padre amado, hoy te damos gracias por cada corazón que nos ve. Gracias, Señor, porque así como un día me regalaste el don de la obediencia, hoy te pido, Señor, que les don a cada una de las personas que nos ven hoy, que sea algo desde el corazón, que sea una relación real, genuina, que entiendan que para seguirlo no hay que seguir estándares, no hay que hacer algo, simplemente abrir su corazón. Gracias, Dios, bendice cada persona que nos ve. Todo lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y nos veremos entonces en un nuevo programa de Es Real. Muchas gracias por acompañarnos. Sí.